Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Boris Damián Jaime Esparra y para el día de hoy vamos a hablar de la sangre. Comencemos. La sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado que consta, que atraviesa el sistema cardiovascular, ¿sí? Utilizando la bomba del cuerpo humano que es el corazón y tiene dos componentes. El primero son las células y el segundo es una matriz extracelular líquida conocida como plasma. Procedemos alrededor de 5 a 6 litros de sangre que equivalen al 7 al 8% del peso corporal de un adulto promedio, que se mueven de manera unidireccional, ¿sí? Toda la sangre, gracias al bombeo del corazón dentro del sistema cardiovascular. Bueno, en cuanto a las funciones, cabe destacar que la importancia de la sangre en la homeostasis del cuerpo humano. Y esto lo logra alcanzar la sangre gracias a las múltiples funciones que posee eh, este tejido conectivo especializado. Entre las funciones que tiene, que son importantes, está el transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células de forma directa o indirecta, el transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células hacia el exterior para poder limpiar el sistema, la distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras a las células y los tejidos, el mantenimiento de la homeostasis porque actúa como un buffer, un amortiguador y participa en la coagulación y en la termorregulación del cuerpo humano. Y finalmente el transporte de las células y agentes humorales del sistema inmunitario que protege al organismo de otros agentes patógenos, de proteínas extrañas y células neoplásicas o cancerígenas, también conocidas como células transformadas. Como vemos, la sangre es esencial y fundamental para un adecuado estado de salud del cuerpo humano, y para lograr estas funciones es necesario que sus componentes se encuentren en los niveles y en la distribución requerida. ¿Y cuáles son esos componentes? Se preguntan ustedes. Bueno, vamos a verlos. La sangre, como dijimos previamente, a grandes rasgos podemos dividirla en dos componentes: células y sus derivados, y además la matriz extracelular líquida, que en este caso, recordemos, es llamada plasma. Es importante tener claro que si distribuimos la composición de la sangre en porcentajes, algo que podemos visualizarlo para que lo sepan, gracias a cómo cogemos una muestra de sangre en un tubo de microhematocrito, lo centrifugamos y podemos ver lo que se observa en porcentajes y hacer el cálculo. Nos vamos a dar cuenta en esa muestra de sangre centrifugada que el plasma representa el 55% de la sangre total, ¿sí? Hay otra porción, que es la porción celular, que podemos distribuirla, una, en eritrocitos, y dos, el componente o la cubierta tromboleucocítica. En cuanto a la cubierta tromboleucocítica, que es la que vemos acá arriba, detrás mío, en la imagen, ella representa 1% del total del volumen de sangre. Y finalmente, ¿sí?, tenemos que los eritrocitos, ¿sí?, que en esta centrifugada se conoce como volumen de eritrocitos compactos, representan aproximadamente el 45% de la sangre total, ¿sí? Este valor, conocido como volumen de eritrocitos compactos, es llamado hematocrito. Ojo a este concepto. Hematocrito es conocido como volumen de eritrocitos compactos y representan el 45% aproximadamente de la sangre total, o sea, el componente sanguíneo. En cuanto a la cubierta tromboleucocítica, menos del 1% de la sangre total, y el 55% aproximadamente es plasma. Recuerden esos datos que son fundamentales. En cuanto a profundizar en el plasma, es una solución acuosa con un pH de 7.4 aproximadamente, y su principal componente es el agua, como vemos acá en esta diapositiva, representando 92% del peso del plasma. También contribuyen sustancias de bajo o alto peso molecular que constituyen el 7% del plasma, del volumen del plasma. Aquí tenemos las albúminas, las globulinas, el fibrinógeno
y las proteínas regulatorias. Como ven, en orden de importancia en esas proteínas que se encuentran en el plasma es la albúmina con un 58% que representa la mayor proteína que se encuentra en el plasma, ¿sí? Como componente. Finalmente, 1% del peso del plasma, del volumen total de ese del plasma, corresponde a electrolitos, nutrientes, gases respiratorios y productos de desecho. A través de las paredes de los capilares, ¿sí? Los componentes, por ejemplo, de bajo peso molecular del plasma están en equilibrio con el líquido intersticial de los tejidos. Eso es importante para el proceso de homeostasis. Pero ustedes, ahora yo les acabo de dar un concepto, el líquido intersticial. ¿Y qué es el líquido intersticial? Bueno, el líquido intersticial es el líquido que rodea, ¿sí?, a las células del tejido, el cual tiene una composición electrolítica que refleja la del plasma sanguíneo del que deriva, ¿sí? Ese es un concepto. Entonces ténganlo claro cuando les hablen que es líquido intersticial, no se confundan. Por esa razón, lo que acabo de hablar es que la composición del plasma suele ser un indicador muy importante de la composición media de los fluidos extracelulares de los tejidos. Ojo, el plasma o la composición del plasma suele ser un indicador de la composición media de los fluidos extracelulares en los tejidos. Entonces, eso para que lo tengan claro. En cuanto al componente celular de la sangre, tenemos que está compuesto por eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, leucocitos, conocidos como glóbulos blancos, y trombocitos, que nosotros conocemos y que su nombre más correcto es plaquetas. Este conjunto de células, ¿sí?, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, es el componente que llaman con elementos figurados de la sangre. ¿Listo? Vamos a empezar hablando de estos elementos figurados con los eritrocitos. Entonces, ¿qué son los eritrocitos? Los eritrocitos, como vemos en esta hermosa imagen, son células supremamente importantes e interesantes. Son anucleadas, con una vida media de aproximadamente 120 días, que carecen de los orgánulos típicos del resto de las células. Solo funcionan dentro del torrente sanguíneo y su función principal es la de fijar el oxígeno y liberarlo en los tejidos, y la del intercambio de dióxido, fijando dióxido de carbono para eliminarlo de los tejidos. Deben tener claro que como vemos en esta imagen, ¿sí?, como ven ustedes acá, tienen una forma de disco bicóncavo, ¿sí?, que esta forma, ustedes se preguntarán, no es aleatoria, es una forma que tiene su razón de ser, y es porque le permite a la célula maximizar el área de superficie de la célula, una característica pues que ustedes van a ver a continuación que es fundamental para el intercambio de gases. Entonces, en este mismo orden de ideas, los eritrocitos, como dije previamente, son vitales para el intercambio gaseoso. Esto es posible a la presencia de hemoglobina, ¿sí? Y ustedes acá me preguntan, ¿qué es la hemoglobina? Entonces, la hemoglobina, quiero que lo tengan claro, es una proteína especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Básicamente, es una hemoproteína que permite la fijación de las moléculas de oxígeno en los pulmones y después transportarlas a través del sistema circulatorio, ¿sí?, liberando oxígeno en los tejidos. Por esta razón, es importante esa forma de disco bicóncavo que dije previamente, ya que le facilita el intercambio gaseoso debido a que una cantidad mayor de moléculas de hemoglobina está más cerca, ¿sí?, a la membrana plasmática debido a esta estructura bicóncava que lo que tuvieran en una estructura esferoidal, ¿sí? Es debido a eso. ¿Listo? En cuanto a lo que tiene que ver con la estructura como tal, la hemoglobina se compone de 4 cadenas polipépticas de globina, cada una de las cuales va a formar un complejo con un grupo hemo que contiene hierro. Ojo con eso. La estructura interna ya del glóbulo rojo está compuesta por
hemoglobina, ¿sí? Que esta a su vez se compone de 4 cadenas polipépticas de globina, ¿sí? Y cada una de estas cadenas de globina forma un complejo con un grupo hemo que contiene hierro. Entonces, quiero que les quede claro que la hemoglobina solo puede transportar oxígeno cuando el hierro está en forma ferrosa, ¿sí? Cuando ese componente de hierro está en forma ferrosa se puede transportar, puede hacer transporte de oxígeno. Cuando lo tenemos en una forma férrica, ¿sí? No se puede transportar oxígeno, ¿sí? En ese momento, cuando el componente de hierro de la hemoglobina está en su forma férrica, es que esa hemoglobina se conoce como metahemoglobina y es incapaz de transportar oxígeno. Esto es algo importante porque les va a permitir que cuando ustedes detecten que los niveles o que les digan hay demasiados niveles altos de metahemoglobina, quiere decir que la persona está teniendo problemas para el transporte de oxígeno y les puede dar indicativo de las patologías que puedan presentar. En cuanto al resto de componentes celulares, tenemos en primer lugar a los leucocitos. Los leucocitos podemos subclasificarlos en agranulocitos, si dentro de su composición tienen unas estructuras conocidas como gránulos específicos prominentes. En este grupo de granulocitos que contienen estos gránulos específicos tenemos a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y por otro lado tenemos al grupo de los agranulocitos, aquellos que no tienen estos gránulos específicos prominentes. Y aquí encontramos a el grupo de monocitos y a los linfocitos. Cabe destacar que sin importar si son granulocitos o agranulocitos, los leucocitos también poseen otro tipo de gránulos, que son gránulos inespecíficos o azurófilos. Eso los contienen tanto los granulocitos o agranulocitos. Son gránulos diferentes, estos inespecíficos, a los específicos, que son los que les dan el nombre a la subclasificación de los leucos. Además, estos gránulos inespecíficos azurófilos se caracterizan porque son lisosomas. Ya profundizando ya célula por célula, tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos maduros, ojo, también conocidos como segmentados, constituyen aproximadamente el 50 o el 70% de los leucocitos circulantes en sangre. Tienen un tamaño de 12 a 15 micrómetros de diámetro, con un núcleo dividido en 3 a 5 lobulaciones. Ojo, un núcleo lobulado. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, dos neutrófilos con sus lobulaciones. 3 o más. 1, 2, 3 o más lobulaciones. Y unidos todos por un pequeño filamento muy fino de cromatina. Entonces, que lo tengan en claro. Actualmente se prefiere el nombre, ¿sí?, de segmentados. Antiguamente se utilizaba polimorfonucleares, pero se ha hecho en desuso dado que es un solo núcleo, y al mismo tiempo está mejor decir segmentado. Entonces, para que eso tenga. En contraste, los neutrófilos inmaduros, ¿sí?, se caracterizan porque ellos carecen de esas divisiones en el núcleo, ¿sí? Y por eso son llamados encallados, o sea, no tienen esas lobulaciones. A mayor madurez, mayor número de lobulaciones, ¿sí?, en los neutrófilos, y entre mayor inmadurez lo que tenemos es callados, no hay esa lobulación. Eso por ese lado. Al mismo tiempo, recordemos que estas células poseen gránulos, ¿sí? Entonces, tiene tres tipos de gránulos los neutrófilos. Unos gránulos que son considerados como gránulos primarios, ¿sí?, o azurófilos o inespecíficos, que estos surgen al inicio de la granulopoiesis, estando presentes en todos los granulocitos y agranulocitos, ¿sí?, como dije previamente. Además de todo, la importancia de estos gránulos azurófilos radica en que son los lisosomas de los neutrófilos, por lo que contienen mieloperoxidasas, siendo un grupo, ojo, estos gránulos, los primarios, siendo un grupo más grandes pero menos abundantes que
por ejemplo, los que vamos a hablar a continuación, que son los secundarios, también conocidos como gránulos inespecíficos, que son lo que les da el nombre al grupo de granulocitos. Estos gránulos específicos o secundarios, ¿sí?, son más pequeños pero más abundantes que los primarios, ¿sí?, conocidos como azurófilos. Y estos específicos o secundarios se caracterizan porque poseen enzimas, activadores de complemento y péptidos antimicrobianos. Y están unos gránulos terciarios en los neutrófilos que contienen principalmente fosfatasas, metaloperoxidasas, entre otros. Y bueno, con todo este arsenal de características y con la gran prominencia que hay comparado con otras células leucocitarias en sangre, ¿para qué sirven entonces estos neutrófilos? Bueno, son importantes en que tienen la vital función de fagocitar, ¿sí?, y eliminar microorganismos, principalmente de origen bacteriano, ¿sí? Por eso poseen una variedad enorme de receptores de membrana que le permite fijar estos organismos, ¿sí?, y agentes infecciosos, principalmente bacterias, y que una vez los fagocitan, los llevan a los fagolisosomas, y ahí el fagolisosoma dentro del neutrófilo se encarga de destruirlo. De ahí su importancia. Ahora tenemos a los eosinófilos. Son células que tienen un diámetro similar a las anteriores, de 12 a 15 micrómetros, y un núcleo de 2 lóbulos. Ojo, aquí es importante que, como ven en la flecha, aquí son bilobulados. No tienen de 3 a 5, sino que son un núcleo bilobulado. Eso les va a permitir diferenciarlo de los neutrófilos y de otro tipo de células. También ese núcleo bilobulado está ambos lóbulos unidos por una fibra hebra de cromatina, que no se ve claramente, pero que ahí está. Al mismo tiempo, la cromatina en el eosinófilo, la intensidad de la coloración de ella es tan grande que no se logra ver adecuadamente el fondo del núcleo, y no podemos ver adecuadamente lo que son los nucleolos. A diferencia de los neutrófilos, esta célula posee no 3, sino solo 2 tipos de gránulos, ¿sí?, los primarios o basurófilos y los específicos o secundarios. Debemos destacar que en estas células se desarrollan y maduran en la médula ósea, circulan en la sangre periférica y después migran al tejido conectivo dependiendo de la necesidad. Los eosinófilos en general son activados por interacciones con anticuerpos como son inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, principalmente, y inmunoglobulina A secretora, que valga la redundancia. En cuanto a su función, están asociados con reacciones alérgicas, infestaciones parasitarias o inflamación crónica. O sea que su elevación hay que tener mucho cuidado porque no indica necesariamente una patología parasitaria, ¿sí?, sino que podemos estar hablando de una persona, por ejemplo, que tenga rinitis o que tenga problemas alérgicos, puede tener la inmunoglobulina E elevada y al mismo tiempo los eosinófilos elevados en pacientes con estas características. Entonces tengan cuidado y siempre tengan en cuenta la clínica. El otro grupo celular es los basófilos. Son células también de 12 a 15 micrómetros de diámetro, un núcleo con 2 o 3 lóbulos que puede presentar una forma de S. Sin embargo, aquí hay una característica. La cromatina tiene menos grumos, ¿sí?, y se tiñen con menos intensidad que en los demás granulocitos. Característicamente no se logran ver los nucleolos, tienen gránulos muy intensos como ustedes ven aquí, lo que a veces impide que ustedes puedan ver bien el núcleo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí los gránulos son bastante intensos, bastante grandes, por lo tanto no se puede distinguir bien el núcleo. Esa es una característica de los basófilos cuando ustedes estén en microscopía óptica. A menudo estos gránulos gruesos, lo que, como dije previamente, ocultan los nucleolos y les permite a ustedes tener esto como un indicador imagenológico en microscopía óptica para diferenciarlo. No tienen una función
celular bien establecida, ¿sí? Sin embargo, a nivel internacional, muchos grupos de investigación hablan de que su función está muy relacionada con la de los mastocitos, ¿sí? Pudiendo incluso los basófilos fijar la inmunoglobulina E a través de receptores, ¿sí? De alta afinidad que se expresan pues en la superficie de estas células, y luego de granular, si es posible, que las células participen en reacciones anafilácticas en este caso. Entonces los basófilos, si bien no se conoce una función directa clara, sí se considera, en muchos grupos investigativos se han visto que su función es similar a lo de los mastocitos. Entonces tengan eso presente, y lo que le dije, los detalles imagenológicos. Hablemos ahora de un grupo celular muy interesante, los linfocitos. Son células pequeñas de un diámetro de 7 micrómetros con núcleo redondeado, a veces con una leve escotadura, como vemos acá en esta imagen, y la presencia de cromatina de grano grueso, y que esto va a producir de que no se tenga una buena visualización de los nucleolos. Además de esto, destaca que tienen un núcleo, como dije previamente, bien redondo, que ocupa prácticamente toda la célula, y un citoplasma mucho más pequeño, que básicamente son como una pequeña escotadura o angosta alrededor del citoplasma. Si lo vemos a nivel de microscopio óptico, esto es una característica fundamental que les permite identificarlo. Un núcleo bien redondo, ¿sí? Con una citoplasma claro alrededor. Y en algunos, dependiendo de la técnica, en algunas imágenes podemos ver que hay de manera libre y hay casual gránulos azurófilos, pero tienen que tener una muy buena técnica. Además de eso, debemos tener claro que existen subpoblaciones de linfocitos. Por ejemplo, tenemos las denominadas subpoblaciones de linfocitos T, ojo, T, debido a que sufren la diferenciación en el timo. Estos linfocitos, ¿sí?, conocidos como linfocitos T, que se diferencian en el timo, participan en la inmunidad mediada por células. La otra gran subpoblación son los linfocitos B, que participan en la producción de anticuerpos, ¿sí? En este caso son morfológicamente similares a los T, pero en cuanto a marcadores de superficie, los linfocitos B difieren de los T, ¿sí? Además que su maduración no se da en el timo en este caso. Finalmente tenemos los conocidos como natural killer o asesinos naturales o destructores naturales, los cuales van a participar en el proceso de destrucción de ciertos grupos de células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. Son células muy agresivas y muy eficientes a la hora de destruir patógenos. Finalmente, en cuanto a los monocitos son los leucocitos más grandes en el frotis de sangre. O sea, ustedes los van a distinguir, son enormes. Con 12 a 18 micrómetros, con una característica que es fundamental, que es un núcleo excéntrico que tiene forma arriñonada o en herradura, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, tienen un citoplasma bastante grande, ¿sí? Claro, en ambas imágenes con un núcleo arriñonada o en forma de herradura, ¿sí? Es característico y lo pueden ver, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del basófilo, que los gránulos no lo permiten ver completamente el núcleo, sus características, en el monocito sí se puede ver sin ningún problema. Es interesante que estas células viajan, ¿sí?, de la médula ósea a los tejidos del cuerpo, y allí en esa zona, en ese tejido donde van, se van a diferenciar, ¿sí?, en los diversos fagocitos del sistema fagocítico mononuclear. Ojo con eso. Los monocitos son las células esenciales y que van a producir o son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, durante un proceso inflamatorio, esta gran célula, ¿sí?, que son los monocitos, abandona lo que es el torrente sanguíneo en el sitio de la inflamación, ¿sí?, llega y allí se transforma, ¿sí?, en un macrófago del tejido que necesita, ¿sí? Recuerden que cada zona tiene un tipo de macrófago y muchos macrófagos, dependiendo del órgano, el tejido donde se encuentre, reciben un nombre. Por eso decía,
en el tipo de macrófago de la zona. Entonces, tiene un proceso infeccioso, llega el monocito, llega a la zona de inflamación y se diferencia en macrófago. Y ese macrófago de los tejidos específicos donde llegue va a ser el que va a fagocitar las bacterias, las células y los detritos, ¿sí? Por lo que el monocito macrófago es una célula básicamente presentadora de antígeno que participan en las respuestas inmunitarias. Que les quede claro, forma riñonada, forma en herradura, ¿sí? Que son células grandes los monocitos y que son los precursores del sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Son fundamentales en el cuerpo para las reacciones inmunológicas. Son los que le dan origen a los macrófagos del cuerpo humano. Finalmente tenemos los trombocitos. Con esto vamos a concluir esta clase, que no pueden faltar como tema importante. Son las plaquetas, que para mí es el nombre más adecuado porque trombocitocito de célula, estamos hablando que tiene núcleo, estaríamos ya colocando que son organelos, y esto es una estructura que no es una célula. Recuerden, la plaqueta no es una célula, es un fragmento citoplasmático que deriva, ¿sí?, de los megacariocitos localizados en la médula ósea. Por eso vean el video que les dejo por aquí de médula ósea, que les va a permitir ampliar este conocimiento. Además, las plaquetas, ¿sí?, son visualmente elementos discoides de aproximadamente 3 micrómetros, son pequeños y poseen una vida media de 10 días. Y ustedes me preguntan, bueno, profe, ¿pero dónde está? Entonces yo les digo, las plaquetas son estas estructuras discoides, ¿sí?, que son fragmentos, como ven, son fragmentos citoplasmáticos que derivan de los megacarocitos de la médula ósea. Poseen 4 zonas, ¿sí?, según su organización y función. La zona periférica, ¿sí?, aquí es muy difícil de lograr observar en esta imagen, pero para que lo sepan, tienen una zona, las plaquetas tienen una zona periférica que consiste en la membrana celular cubierta por una gruesa superficie de glucocáliz. Una segunda zona que se llama zona estructural, ¿sí?, que está compuesta por microtúbulos, filamentos de actina, miosina y proteínas de enlace de actina, que forman una red de sostén para la membrana plasmática cerca de la periferia. Tenemos una tercera zona, que es la zona de orgánulos, que ocupa el centro de las plaquetas. Van a encontrar mitocondrias, peroxisomas, partículas de glucógeno y al menos 3 tipos de gránulos dispersos, ¿sí? Van a tener ustedes dentro de esos gránulos elementos que, ojo, son fundamentales para la función de las plaquetas, ¿sí?, de estos fragmentos citoplasmáticos, que son el fibrinógeno, el factor de coagulación, van a tener ustedes plasminógeno, van a tener inhibidor de activador de plasminógeno, van a tener el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y esto es lo que hace que las plaquetas sean tan importantes en los procesos de coagulación. La última zona es la zona membranosa. Aquí, ¿qué tenemos? En esa zona vamos a tener el sistema canalicular abierto y el sistema tubular denso, ¿sí?, que sirve, sobre todo este último, como sitio de almacenamiento de iones de calcio, ¿vale? Para finalizar, las plaquetas, recuerden que son fundamentales en los procesos de coagulación de la sangre y la reparación del tejido lesionado, porque ellas llegan y una vez tapan, lo que hacen es que inician o le dan el tiempo suficiente al tejido para que éste no siga perdiendo sangre y se forme un inicio del proceso de reparación, ¿sí?, se haga una hemostasia de la zona. Tengan claro que en cualquier lesión, ¿sí?, o ruptura de un tejido, ¿sí?, se produce adhesión plaquetaria, ¿sí?, y esa adhesión plaquetaria va a desencadenar la desgranulación de los componentes que tienen las plaquetas y la liberación de serotonina, ¿sí?, que también tienen las plaquetas, que es un vasoconstrictor, al mismo tiempo de la adenina difosfato, el tromboxano A2, que lo que van a hacer estas dos es estimular la aglomeración adicional de plaquetas para formar lo que conocemos como el tapón hemostático primario. Y esto le da el tiempo suficiente al cuerpo para poder empezar el proceso de
reparación de la zona lesionada. Bueno, lo que vimos de sangre, hasta aquí llega la clase de hoy, ¿sí? Es un tema fantástico, un tema extenso, que les va a permitir comprender las temáticas que vamos a ver a continuación de órganos linfoides en las siguientes clases virtuales, ¿sí? Este tema está muy relacionado con médula ósea, con órganos linfoides y en general con todo el cuerpo humano. Por eso, la sangre es el líquido sagrado de la vida para el cuerpo humano. Y con esta pequeña conclusión los dejo. Adiós y que tengan un buen día.